Comencemos por definir lo que es un fármaco, para tratar de explicarnos luego cómo actúan para poder aliviar o curar las enfermedades. Fármaco es una sustancia química que, mediante una reacción química, es capaz de modificar una función biológica, ordinariamente para producir un efecto terapéutico, a veces con fines diagnósticos. Medicamento es el conjunto de uno o más fármacos, más los excipientes y preservantes necesarios para la preparación farmacéutica. Hay una inmensa cantidad de enfermedades y un número aún mayor de fármacos. Aunque las enfermedades afectan en mayor o menor grado a todo el organismo, su origen son las alteraciones celulares de los órganos enfermos. El cuerpo humano contiene muchos órganos que se asocian entre sí para complementarse en el cumplimiento de una determinada función orgánica. Cada grupo de órganos forma un aparato o sistema. Un ejemplo es el aparato circulatorio, constituido por el corazón, que se encarga de recibir y bombear la sangre a todo el organismo. Y los vasos sanguíneos, que son de tres tipos: las arterias, que llevan la sangre desde el corazón a los diferentes órganos; los capilares, que permiten el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos; y las venas, que recogen la sangre desde la periferia y la llevan de vuelta al corazón. Cada órgano está formado por varios tejidos, que son conjuntos de millones de células con una forma y función parecidas. Los principales elementos de una célula son la membrana, cubierta protectora que permite el intercambio de sustancias entre el citoplasma y el líquido intercelular; el citoplasma, formado por agua, en la que flotan los organoides que se encargan de cumplir las funciones vitales, como los lisosomas, que digieren a los alimentos; las mitocondrias, que producen energía oxidando, es decir, quemando a los alimentos; y los ribosomas, que sintetizan las proteínas y otros compuestos orgánicos propios de la célula; más el núcleo, en el que la cromatina o ADN almacena toda la información heredada o adquirida. La membrana celular está formada en un 90-95% por lípidos o grasas, y en el 5 a 10% restante por proteínas. Las proteínas forman los poros o canales iónicos, pequeñas perforaciones que atraviesan la membrana y que permiten la entrada o salida de iones, es decir, de átomos o moléculas con carga eléctrica. Y también forman los receptores moleculares, macroproteínas capaces de ligar a otras moléculas, como los fármacos, de las cuales van a recibir estímulos o mensajes. Los receptores moleculares tienen relación ya sea con los canales de algún ion que pueden abrir o cerrar, o con enzimas de la propia membrana o del interior de la célula, cuya actividad modifican, alterando por lo mismo el comportamiento y el resultado de alguna reacción química. De manera que los receptores moleculares, incluyendo los farmacológicos, son fundamentales para regular el funcionamiento celular. En resumen, las células se agrupan formando tejidos, con los cuales se forman órganos, que a su vez se agrupan formando aparatos o sistemas. La enfermedad que afecta a un órgano, en último término, es de las células de las cuales éste está formado, sobre las cuales van a tener que actuar los fármacos o medicamentos, con el objeto de modificar favorablemente alguna de sus funciones, para lo cual primero tendrán que ligarse a los correspondientes receptores moleculares, a los que impartirán una orden que modificará la permeabilidad de algún canal iónico o la actividad de alguna enzima. La diferencia entre un fármaco agonista y un antagonista es que el primero ocupa los receptores y temporalmente los modifica para de esa manera impartirles un determinado mensaje, en tanto que el antagonista solo ocupa los receptores sin alterarlos
simplemente impidiendo que sean estimulados por otras moléculas. De esta manera se puede concluir que la mayoría de veces lo que los fármacos hacen para ejercer su efecto terapéutico consiste en modificar la permeabilidad de algún canal iónico o la actividad de alguna enzima, ya sea que esté ubicada en la membrana, el citoplasma y aún en el núcleo celular.